Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa hablando de un libro de la Biblia desde Atomayor, República Dominicana y para el mundo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, saludando a todos nuestros contactos, bendito el que vive, esperando que estén bien, que la bendición del Todopoderoso esté llegando a su casa, a su familia, de una manera muy especial. Así que yo le invito para que estén atentos, alabado sea Dios para siempre, a las cosas que vamos a estar hablando en este día. Aleluya, hablando de los libros históricos. En este caso estamos hablando acerca del libro de Josué. Aleluya, ya compartimos los capítulos del 1 al 4, así que yo le invito para que hoy compartamos juntos el capítulo 5 del libro de Josué. Allí pues vamos a estar hablando la palabra del Señor con el tema: el peor menosprecio es no creerle a Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a estar viendo que muere una generación de incrédulos y Dios levanta a otra generación y renueva su pacto y su gracia sobre ellos, según nos enseña el capítulo 5, verso 1 al 15 del libro de Josué. Bendito el que vive. Vamos a estar viendo entonces la circuncisión, señal de pacto, de fe y de vida para el pueblo judío. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Así que no se mueva de ahí, mantenga la sintonía con nosotros y juntos vamos a compartir y a ver la grandeza de la palabra de nuestro amado Padre Celestial en este día maravilloso, aleluya, en el cual nos ponemos en las manos de Dios para que Dios nos ayude. Alabado sea Dios para siempre, nos dé palabra y nos dé sabiduría, bendito el que vive por los siglos, tanto a usted para asimilar y recibir lo que vamos a estar hablando, como a mí que voy a estar pues exponiendo y compartiendo la palabra de Dios en este día bonito que hace el Señor. Así que vamos a leer de inmediato la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Aleluya. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar, aleluya, la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios, la colina de Araló. Esta es la causa por la cual Josué pues los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que salieron de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel
anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor pues le juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, atento a la lectura. Alabado sea Dios para siempre, porque tiene una enseñanza magnífica. Aleluya, que es tanto de beneficio para mí, para usted y todos y todas las personas que nos estarán viendo ahora y nos estarán viendo después. Aleluya, que la bendición de Dios esté llegando a usted de una manera muy especial en este día. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Luego pues, entonces ellos pues celebraron fiesta, hicieron fiesta, dice la palabra, que los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, allí en los llanos de Jericó. Aleluya, y escucha bien, al otro día de la Pascua comieron del trigo de la tierra, los panes sin levadura, y en ese mismo día espigas nuevas tostadas. Aleluya, y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del trigo viejo de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos, aleluya, de la tierra de Canaán aquel año, la tierra que Dios había prometido y que fluía leche y miel. Bendito el que vive. Damos gracias a nuestro amado Padre Celestial en este hermoso día por la palabra que hemos leído, esperando que sea de bendición y que llegue al corazón de todos y de todas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De verdad que me llama poderosamente la atención la palabra que hemos leído, y yo le invito a usted para que lea detenidamente, de forma pausada y tranquila, y analice el capítulo 5 del libro de Josué. Y precisamente en estos tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo, analizando yo de manera personal, digo que el peor menosprecio, aleluya, que se le puede hacer una persona a Dios es no creer en su palabra ni en sus promesas. Bendito sea Dios para siempre, porque aquí vamos a estar viendo cómo una generación de incrédulos murió y quedó postrada en el desierto. Bendito sea Dios para siempre. Entonces Dios levanta otra generación nueva. Bendito sea Dios para siempre. Renueva su pacto y su gracia sobre ellos. Bendito sea Dios para siempre, volviendo a circuncidar al pueblo. Bendito sea Dios para siempre, a esa generación que se había levantado en el desierto mientras ellos venían caminando con destino a la tierra prometida. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y entonces
Me llama mucho la atención porque si realmente en aquel tiempo ocurrió, imagínense en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos malos y peligrosos y que tenemos no solamente generaciones, sino tenemos muchos pueblos, países que rechazan a Dios y a su palabra y que viven conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia filosofía, alejados de Dios, bendito y que vive ajenos a todo lo que se le enseña de la palabra, ajeno a todo lo que se predica de la palabra. Y yo pensando, por ejemplo, lo que pasó y está pasando recientemente en Los Ángeles, California, aleluya, donde hay un fuego que ha estado quemando, que me recuerda mucho lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, cuando el Señor envió pues los ángeles a Lot y a su familia para que no perecieran en el castigo de la ciudad. Sin embargo, allí en Los Ángeles, en California, donde muchas propiedades de artistas famosos, de gente con muchos recursos, pues han sido quemadas. Bendito sea Dios para siempre, y ha habido muchas pérdidas, y quizás el hombre pues no tiene una lectura acerca de estos acontecimientos. Sin embargo, yo estuve viendo algunos videos y hablamos por lo que hemos oído y por lo que vemos. Bueno, un saludo para Isabel Astacio que nos está viendo, que casas de hombres y mujeres creyentes que estaban ahí también en California quedaron intactas. Se publican videos y vehículos que no fueron quemados. Bendito sea Dios para siempre. Y se habla inclusive de un pastor, un hombre creyente en Dios, que se puso de rodillas y puso su casa en las manos de Dios, y su casa quedó intacta, entre otras casas que se publica que también quedaron intactas, siendo que sea cierto, aleluya, lo que hemos visto, lo que la gente ha publicado. La gente inventa mucho con las publicaciones en estos tiempos, y usted no le puede dar crédito a todo lo que ve o escucha, a menos que no haya constatado. Bendito y que vive. Pero se habla de una actividad que se celebró precisamente en Los Ángeles, California, y a donde a Dios le pusieron un 0, calificando, bendito sea Dios para siempre, la falta de amor y de creencia que tiene ese pueblo de nuestro amado Padre Celestial. De manera que yo invito a la gente, especialmente al que no cree, a creer y a confiar en Dios y en su palabra. Bendito sea Dios para siempre, y que usted lea lo que ocurrió en el pasado, bendito sea Dios para siempre, inclusive con aquellos que se llamaban seguidores de Dios, que tenían fe, alabado sea Dios para siempre, con los cuales el Señor hizo pacto, hizo promesa, bendito sea Dios para siempre, que no obedecieron la palabra ni se sometieron a ella. O sea, pues usted puede ser un creyente, usted puede ser un hombre, una mujer de Dios, pero si usted no cree al Señor, si usted no obedece la palabra, si usted no se somete a ella, entonces su desobediencia le va a costar mucho y le va a salir caro, bendito sea Dios para siempre, por no someterse a la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Escuche lo que dice la Biblia en este capítulo 5 del libro de Josué, versículo 1 en adelante, hablando de entrada sobre la circuncisión. La circuncisión es un pacto que Dios hace con el hombre y que hizo con su pueblo, como hizo con su siervo Abraham. Bendito sea Dios para siempre. Es una señal
es como un sello de garantía de parte de Dios, una señal de vida. Bendito sea Dios para siempre, de lo que Dios va a hacer acerca de lo que confían y creen en su palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Te puede ir conmigo. Y dice la palabra, aquí en el versículo 1 de este capítulo 5 del libro de Josué, dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como el Señor había secado las aguas del río Jordán delante de los hijos de Israel, dice que hasta que todos habían pasado el río Jordán, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien. Aunque el corazón de los amorreos desfalleció, bendito sea Dios para siempre, con temor, delante del pueblo de Dios, escuchando ellos las noticias, las señales, las maravillas y los prodigios que Dios venía haciendo delante de su pueblo, bendito y que vive, aún así, ellos pues fueron feroces en cuanto a la oposición a Israel, al pueblo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. O sea, y no importa los milagros o no importa las maravillas, no importa lo que Dios haga. Cuando una persona es incrédula, bendito sea Dios para siempre, y Satanás le endurece el corazón, Satanás siempre se va a oponer, bendito sea Dios para siempre, a los hijos de Dios. Pero aunque Satanás se oponga, déjeme decirle que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra que ha salido de la boca de Dios tendrá cumplimiento seguro, y también habrá una victoria segura para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios, aleluya, que siguen confiando en Dios y que siguen caminando en su palabra, así mismo como lo hizo Josué. Bendito sea Dios para siempre. La gente que lo siguieron pudieron obtener la victoria cruzando el río Jordán. Bendito sea Dios para siempre. Y también más adelante, en otros capítulos que estaremos tratando, se va a ver también cómo el Señor pues le da la victoria a Josué, derribando las murallas de Jericó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Entonces, cuando usted cree la palabra, cuando usted obedece la palabra, cuando usted no solamente escucha la palabra siendo un oidor olvidadizo, sino que usted la lleva a su corazón, la lleva a su mente, pero también la aplica a su vida, y usted vive la palabra, entonces usted, de manera personal, el pueblo de Dios, vamos a ver las manos de Dios obrando a favor de nuestra familia, a favor nuestro, a favor de su pueblo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escuche bien lo que nos dice el versículo 2 en este hermoso día. Dice la palabra, dice que en aquel tiempo el Señor habló con Josué y le dijo lo siguiente: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar, alabado sea Dios para siempre, la segunda vez a los hijos de Israel. Y dice la palabra que Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Aleluya, ya en la colina de Araló. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, alabado el que vive, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto,
todos estaban circuncidados. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. O sea, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, bendito sea Dios para siempre, todos los varones, hombres de guerra, habían sido circuncidados. Aleluya, como una señal de pacto de Dios con su pueblo, un sello de parte de Dios como garantía para su pueblo si se mantenía firme, escuchando a Dios, obedeciendo su voz y guardando su palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Sin embargo, esta señal de vida, que era de garantía para todo el pueblo, dice la Biblia que todos los que salieron, y se habla de una estadística de más de 3 millones de personas, bendito sea Dios para siempre, que salieron de Egipto, bendito sea Dios para siempre. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida porque los demás fueron consumidos en la tierra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Porque mire, la desobediencia, el rechazo, el menosprecio a la palabra de Dios trae consecuencias. No importa cómo usted se llame, usted puede ser un líder religioso, tener mucha literatura, tener mucha filosofía. Bendito sea Dios para siempre. Si usted no obedece la palabra, si usted no se somete a las ordenanzas de Dios, bendito sea Dios para siempre, entonces Dios, alabado sea Dios para siempre, nos va a llamar a cuenta, porque tenemos que serle fiel a Dios. Todos los líderes, pastores, evangelistas, misioneros, todo el que cree y ha recibido una palabra de parte de Dios, tiene que vivir en esa palabra, obedeciendo el mandato divino de parte de nuestro amado Padre Celestial. Mire esto. Y ahí explica los motivos y las razones por las cuales el Señor mandó a que el pueblo fuera circuncidado nuevamente. Bendito sea Dios para siempre, porque parece que la gente que recibieron la circuncisión en su cuerpo físico habían olvidado, bendito sea Dios para siempre, que esa circuncisión representaba el pacto de Dios con su pueblo. Bendito sea Dios para siempre, para que el pueblo fuera obediente y se mantuviese viviendo en la palabra. Es como una señal de vida. Alabado sea Dios para siempre, amigo del pueblo. Entonces, Israel, con la espada, bendito sea Dios para siempre, estaba casi a punto de herir a las naciones de Canaán. Eso dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Los reyes amorreos, cananeos, eran aproximadamente 7 naciones que ya el pueblo de Dios estaba a punto de herir y de echar de su tierra, porque el Señor había prometido esa tierra nueva, esa tierra que fluía leche y miel para el pueblo escogido. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, bendito sea Dios, me gusta mucho porque la enseñanza que está aquí es que antes de ser capaces de utilizar esa espada en los demás, en las naciones paganas que lo rodeaban, ellos mismos tenían que sentir la agudeza y morir bajo su filo. Bendito sea Dios para siempre. Y esto fue ilustrado por la circuncisión, de la cual estamos hablando, que representaba la señal de vida y de pacto de Dios con su pueblo. Bendito sea Dios para siempre, que en esencia es como un tipo de sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para siempre. Hubo separación y sangre derramada. Bendito sea Dios para siempre cuando fueron circuncidados y se cortaron los prepucios de los varones israelitas. Bendito sea Dios para siempre, que habían nacido en el desierto en todo el trayecto del camino y que no habían sido circuncidados. Entonces, ¿qué pasa? Muere una generación de hombres
alabado sea Dios para siempre, que no guardaron la promesa o el pacto de la circuncisión, porque fueron desobedientes o no escucharon la voz de Dios y fueron consumidos en el desierto. Entonces muere una generación. Estamos hablando de mucha gente, porque se dice que eran casi más de 3 millones y que solamente Josué y Caleb alcanzaron cruzar en Jordán. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y a los demás el Señor le prohibió, alabado sea Dios para siempre, que vieran la tierra que fluía leche y miel. Y lo mismo ocurre, alabado sea Dios para siempre, con la vida cristiana. Es verdad que somos salvos por gracia, es un regalo, es un don de Dios. Como pudimos ver, la gracia de Dios manifestada a todo lo largo de la historia, en estos libros históricos, especialmente en este libro de Josué, en el cruce de Jordán, aleluya, como estábamos explicando en la transmisión pasada. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, como dice Hebreos capítulo 2, bendito sea Dios para siempre, que es necesario, y eso es para usted, eso es para mí, que con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la enseñanza bíblica que está ahí, tanto para el pacto antiguo que estamos viendo cómo toda una generación fue consumida en el desierto y el Señor no le permitió llegar a la tierra prometida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Usted es muy confiado y muy confiada. Tiene que confiar en la gracia, pero usted tiene que vivir de acuerdo a las normas divinas, de acuerdo con las ordenanzas y los preceptos que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios para siempre, sabiendo lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que ser santificados por la palabra, por el Espíritu Santo, no siendo simplemente oidores olvidadizos, sino viviendo y estando en la palabra. Bendito sea Dios para siempre, porque el que oye la palabra y no la obedece es semejante a aquel que considera su rostro frente a un espejo y luego cuando da la espalda se olvida, ya no está viendo su rostro. Bendito sea Dios para siempre. Y eso pasó con el pueblo de Israel, aunque ellos fueron circuncidados, eran hombres aparentemente valientes de guerra, alabado sea Dios para siempre, pero no tuvieron en cuenta la señal del pacto en la circuncisión. Aleluya, porque era una señal de vida, era una señal de esperanza, era una señal tipo de la cruz. Bendito sea Dios para siempre, donde uno muere a sí mismo. Alabado sea Dios para siempre, porque la circuncisión representaba eso, es la muerte de sí mismo. Bendito sea Dios para siempre, de la vieja naturaleza y levantarse en un pacto nuevo, como dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Bendito el que vive, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y Cristo, bendito sea Dios para siempre, vino presentándose en el Antiguo Testamento como un tipo, bendito sea Dios para siempre, casi como una sombra, pero dando una enseñanza para que el hombre fuera obediente, para que el hombre fuera fiel, viviendo los mandamientos y la palabra de Dios al pie de la letra, sin ponerle ni quitarle, sin desviarse a derecha ni a izquierda, como el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios sabe que hay que poner de su parte. Dios sabe que hay que hacer un esfuerzo. Y por eso le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
¿Por qué? Porque la oposición está en el camino. El enemigo se levanta como león rugiente para que tú no vivas la palabra ni obedezca la palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces usted tiene que ser valiente, porque el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Mire, aquellos, aleluya, solamente aquellos que han experimentado el golpe de la muerte a la naturaleza son capaces de utilizar la espada del Espíritu, bendito sea Dios para siempre, que es la palabra de Dios. Esto es a saber, al hombre natural, su sabiduría y su bondad. Alabado sea, tiene que morir. O sea, sus pensamientos naturales, no es con espada ni con ejército, no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Y usted tiene que morir. Su naturaleza antigua, su propia sabiduría tiene que morir. ¿Para qué? Para darle paso a la sabiduría divina, a la sabiduría de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces usted tiene que conducirse conforme a la sabiduría divina y no conforme a la sabiduría terrenal. Alabado sea Dios para siempre, que la Biblia dice que es animal y diabólica. Usted tiene que dejarse dirigir y guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea Dios para siempre. Es amargo para el hombre aprender, escúcheme bien, que toda su bondad tiene que morir por la espada del Señor, al igual como todas las cosas malas de su vida. Porque el hombre no tiene ninguna bondad. Y nuestra justicia, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia. Alabado sea Dios para siempre. No voy a explicar eso con detalles, usted lo sabe. Bendito sea Dios para siempre. De manera que el mismo Jesús, cuando fue calificado de ser un hombre bueno, alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno. Y el Señor dijo, ¿por qué me llama bueno? Porque no hay nadie bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces de ahí podemos deducir la enseñanza de la palabra de Dios, que el hombre no es bondadoso, que el hombre no tiene justicia propia, bendito sea Dios para siempre. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, y así como tiene que apartarse de todo lo pecaminoso que hay en su vida, también tiene que apartarse de su propia bondad. Bendito sea Dios para siempre, para amar con ese amor ágape que viene del cielo. Bendito sea Dios para siempre, aplicando la bondad de Dios en su vida. Por eso, cuando alguien le ofende, le falta el respeto o dice algo en su contra, como usted no depende de su propia bondad, sino de la justicia divina y de la bondad de Dios, usted puede perdonar, usted puede estar tranquilo, usted puede decirle a sus enemigos, a la gente que le ofende, y perdonar sus ofensas, y decir como dijo Jesús, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hacen. Pero para eso usted tiene que depender del Espíritu y no de la carne. Bendito sea Dios para siempre, porque en la carne eso no se puede. Y la Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Óigame bien, para el verdadero creyente esto es dulce. O sea, cuando usted no depende de su fuerza, ni depende de su bondad, ni depende de su sabiduría, bendito sea Dios para siempre, porque esto nos hace entrar en la vida de la resurrección. Bendito sea Dios para siempre, muriendo al viejo hombre y renaciendo a un nuevo hombre conforme, alabado sea Dios para siempre,
a Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos vida abundante. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando usted se rinde a Jesús, esto le quita fuerza a Satanás. Satanás no tendrá parte ni suerte en su vida. Bendito sea Dios para siempre, ni en mi vida. Del hombre en la mujer que se rinde plenamente a Jesús. Porque muchas veces nosotros cantamos, yo me rindo a Él. Bueno, pero es una alabanza que solamente sale de los labios y muchas veces no del corazón. Bendito sea Dios para siempre, porque somos vengativos. Aleluya, no nos sometemos a la palabra, nos ofendemos fácilmente por nada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces nosotros necesitamos seguir cambiando, necesitamos seguir creyendo y obedeciendo la palabra del Señor. El hombre, como hombre, bendito sea Dios para siempre, aunque tenga religión o sea muy religioso, no tiene fuerza contra Satanás. Déjeme decirle que las murallas de Jericó nunca caerían ante un hombre, bendito sea Dios para siempre, en la carne. De hecho, a lo mejor cuando el Señor le dio órdenes a su pueblo y a Josué que le dieran 7 vueltas a Jericó, y luego el último día le iban a dar 6 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó, los muros de Jericó cayeron, pero no cayeron por los méritos humanos del hombre, cayeron, bendito sea Dios para siempre, por la bondad y el poder de Dios, la gracia divina manifestada sobre ese pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Y qué bueno que nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a depender totalmente de nuestro amado Padre Celestial, que es quien tiene poder para obrar y para hacer maravillas y para hacer milagros. Usted no puede hacer milagros. Bendito sea Dios para siempre. Dios puede hacer milagros. Bendito sea Dios para siempre, hacer maravillas en su vida, en su casa, en su familia. Pero usted y yo tenemos que depender totalmente de Dios. La iglesia, que es un cuerpo, bendito sea Dios para siempre, tiene que rendirse a los pies de Cristo y depender totalmente, alabado sea Dios para siempre, de Jesucristo, porque Él es que tiene el poder, bendito y que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la circuncisión, que era un símbolo de Cristo y de la cruz, y el precio que Él pagaría, bendito sea Dios para siempre, para liberar a la humanidad caída. El versículo 6 explica, aleluya, cuál fue la situación del pueblo de Dios en el desierto, y dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. O sea, murieron, cayeron postrados en el desierto, por cuanto no obedecieron la voz de su Señor. Bendito sea Dios para siempre, por lo cual el Señor les juró que no le dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a su padre que les daría, una tierra que fluye leche y miel. Esta enseñanza y esta descripción de Josué capítulo 5 versículo 6 es una descripción muy fuerte. Bendito el Señor llama a toda una generación en Egipto, lo saca, lo cruza para el Mar Rojo y lo viene guiando a través del desierto con columnas de fuego, columnas de nube, les da manata en el desierto, le da a beber agua de la roca y hacer cuantas maravillas. Alabado sea Dios para siempre a favor de su pueblo. Sin embargo, gentes de Dios, vamos a decir, bendito el que vive, fueron desobedientes, fueron rebeldes, no escucharon la voz de Dios.
¿Por qué? Porque no obedecieron su palabra, no guardaron sus mandamientos. De hecho, había muchos que se quejaban. Un remanente firme, como siempre, creyendo y confiando en Dios. Pero la oposición fue grande, tanto así que el Señor no le permitió de entrar a la tierra que fluye leche y miel, a pesar de la promesa que le había hecho a sus padres. Bendito sea Dios para siempre. Entonces cayeron todos consumidos en el desierto. Aleluya. Y solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Eso es una enseñanza extraordinaria para la gente que no obedece la palabra, para la gente que no cree en Dios. Alabado sea Dios para siempre. A lo mejor como le pasó a la gente en Los Ángeles y California, que le pusieron un cero a Dios y mire cuántas casas quemadas, cuántos carros quemados, cuántas cosas. Bueno, para la gente que le siga poniendo cero a Dios, sabe que va a tener sus consecuencias. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios nos va a llamar a cuenta. Alabado el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entonces, mire, una generación entera murió debido a la incredulidad, por no obedecer la palabra. Bendito sea Dios para siempre, como se ha dicho. Los únicos dos de casi 3 millones que salieron de Egipto, aleluya, que pudieron alcanzar la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Porque la incredulidad, bendito sea Dios para siempre, no le permitió entrar, mientras que la fe le dio la victoria. Mire, si usted lee, por ejemplo, a Juan, capítulo 5, versículo 4, en la primera epístola de Juan, yo quiero que usted vaya y lea en la primera epístola para que usted se eduque. Dice la palabra, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Escúcheme bien. Usted tiene que saber de quién usted nació. Si usted es nacido de Dios, el mundo y el pecado que está en el mundo no tiene autoridad sobre usted. Usted tiene la capacidad para sobreponerse sobre el pecado que está en el mundo. Dice la palabra que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche esto. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Bendito sea Dios para siempre. Es decir, si nosotros seguimos el orden que está establecido por Dios en su palabra, venceremos al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, bendito sea Dios para siempre, que se refiere a la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces le da libertad de acción al Espíritu Santo para que controle nuestra vida y actúe dentro de nosotros, no permitiendo que nosotros seamos vencidos del mundo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Eso está ahí en la Biblia, eso está ahí en la palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y a Dios sea toda la gloria y toda la honra por esta palabra bonita. El versículo 7 dice la palabra de Dios, escuche: y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar a toda la gente, aleluya, se quedaron en el mismo lugar del campamento hasta que fuesen sanados. Muchas veces hay una generación de creyentes que no tiene el conocimiento de Dios, una generación, alabado sea Dios para siempre, que no vive según la señal de pacto. Recuérdese que el Señor hizo pacto con Abraham, alabado sea Dios para siempre, hizo pacto con el pueblo, y ese pacto intervino con la señal de la circuncisión.
circuncisión. La señal de la circuncisión, que era una señal, una herida que se le infligía o se le hacía a todos los varones en el prepucio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Busquen la Biblia, yo no voy a definir los términos, usted tiene que conocerlo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor como señal de vida, como garantía de parte de Dios de que Dios iba a ser fiel a ese pueblo. Pero el pueblo tenía que vivir en su palabra, tenía que guardar sus mandamientos, tenía que someterse a las ordenanzas de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y a lo mejor casi todos ellos hubiesen podido entrar a la tierra prometida porque el Señor lo había prometido. Bueno, pero como ellos no obedecieron, como ellos no se sometieron al pacto que Dios había establecido con ellos, ni guardaron la señal de vida que el Señor había hecho con ellos, entonces fueron consumidos todos en el desierto. Y entonces la generación que venía en el camino, que se levantó nueva, que no habían sido circuncidados en Egipto, el Señor los mandó a circuncidar de nuevo, estableciendo un pacto nuevo, renovando su gracia. Alabado sea Dios para siempre sobre su pueblo, sobre todo sobre esta generación que se había levantado. Bendito sea Dios para siempre, que todavía no había sido circuncidada. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bendito sea Dios para siempre. Siempre Egipto estaba reprochándote al pueblo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Lo minimizaba al punto de esclavizarlo, lo tenía como nada. Sin embargo, el Señor quitó el oprobio de la nación de Israel. Bendito sea Dios para siempre, que Egipto tenía sobre ellos. Aleluya. De la misma manera, el mundo en estos tiempos te menosprecia. La gente te tiene al menos, no reconoce tu mérito ni tu capacidad. Bendito sea Dios para siempre. Pero cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y cree, alabado sea Dios para siempre, eso que dice la palabra del Señor, créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Usted va a ver la grandeza de Dios manifestada en su vida, porque Dios ha quitado el oprobio de tu vida. Dios, bendito sea Dios para siempre, ha quitado el oprobio de mi vida, ha quitado el oprobio, alabado sea Dios para siempre, de en medio de su pueblo. Bendito. Aquí, en esta ocasión, cuando fueron circuncidados, aleluya, pero nosotros, cuando nosotros nos hacemos la circuncisión del corazón, creyendo en Jesucristo, creyendo en su obra redentora, en lo que hizo en la cruz del Calvario, entonces también vamos a ser vencedores. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, bendito sea Dios para siempre, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para siempre, y sometiéndonos a su palabra, viviendo en su palabra y siguiendo su palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Ahora escuche bien. Cuando el pueblo fue circuncidado y que esperó en el campamento hasta que sus heridas fueran sanadas, dice la palabra de Dios en el versículo 10, escuche esto, dice que los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Bendito sea Dios para siempre. De manera que aquí te puede notar y puede ver
aleluya, la celebración de la primera Pascua en la tierra prometida. Bendito sea Dios para siempre. Y el pueblo, al comer la Pascua, bendito sea Dios para siempre, estaba declarando su redención de Egipto y su posición, aleluya, en la tierra de la promesa que el Señor le había prometido a sus antepasados, y que esta generación, bendito sea Dios para siempre, pudo entrar. Bendito sea Dios para siempre. Estaban contentos, estaban alegres, bendito sea Dios para siempre, porque esta Pascua representaba la sangre del Cordero, alabado sea Dios para siempre, que se había inmolado por todo el género humano. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Mire, las verdaderas victorias espirituales solo pueden ganarse, bendito sea Dios para siempre, donde hay testimonios de personas y hay obras de parte del Señor Jesucristo trabajando en nosotros, en nuestra vida. Usted tiene que dejar que Jesucristo trabaje con usted. La Pascua simbolizó el testimonio de la sangre del Cordero. Ahora bien, desde que comieron la Pascua en la tierra prometida, alabado sea Dios para siempre, y celebraron la primera Pascua en la tierra que fluye leche y miel, mire qué pasó. El versículo 11 y 12 agrega y dice que al otro día de la Pascua comieron del trigo de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Aleluya. Y el maná cesó al siguiente día. Después que comenzaron a comer del trigo viejo de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán todo aquel año. Bendito el que vive, la bendición de Dios. Me imagino yo que ya no quedaban gente ahí de la vieja generación que se estaban quejando del maná porque era pesado. Bendito sea Dios para siempre. Si para muchos representó un mal, hay un principio que dice que no hay un mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice la palabra que cesó el maná y nunca más el pueblo tuvo maná a partir de aquel momento. De manera que el maná desapareció, aunque el maná fue suficiente para sustentar en el desierto, alabado sea Dios, tanto física como espiritualmente al pueblo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, el trigo viejo de la tierra, que simbolizaba la palabra de Dios, y es una necesidad de fortaleza requerida para la conquista espiritual. O sea, todo tiene que ser por la palabra. El trigo viejo en la tierra, alabado sea Dios para siempre, que había sido conquistada, representaba la palabra de Dios, porque todo tiene que hacerse por la palabra, a través de la palabra. Bendito sea Dios para siempre, y viviendo la palabra de nuestro amado Padre Celestial. El versículo 13 habla del hombre que se le presentó, aleluya, al decir de los expertos, se trataba de una aparición preencarnada de Jesucristo. Aleluya, un hombre con una espada desenvainada que se le presenta a Josué, y dice el versículo 13, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, un hombre valiente, dice, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bendito sea Dios para siempre. Esto es lo que se reconoce como una aparición preencarnada de Cristo, y que Josué en ese momento no reconoció. Y dice la palabra en el versículo 14 que, y él, dice, el Señor, alabado sea Dios para siempre, le respondió, le dijo, no, sino que he venido ahora como capitán del ejército del Señor. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, le adoró
y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? O sea, Josué reconoció que se trataba, alabado sea Dios para siempre, de un ser divino especial, y lo trató como tal. Recuerden que los ángeles no reciben adoración. Sin embargo, en esta ocasión, porque se trataba de una aparición preencarnada de Jesús, Josué, alabado sea Dios para siempre, se postró delante de él, alabado sea Dios para siempre, y el Señor le permitió. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Mire, cuando hay una rendición completa delante del Señor como la tuvo Josué, vamos a tener victoria segura. Bendito sea Dios para siempre, porque el Señor tiene que ser aceptado como capitán, como comandante de nuestra vida. Bendito Dios, bendito el que vive, permitiéndole nosotros al Señor que sea Él quien planee. Bendito sea Dios para siempre, quien nos guíe. Alabado sea Dios para siempre, y nosotros podamos obedecerle totalmente a Él en toda su plenitud. Y dice el versículo 15, y el capitán del ejército del Señor respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. O sea, me gusta mucho la enseñanza porque es una historia muy parecida a la que le pareció, a la que le ocurrió a Moisés. Cuando Moisés, alabado sea Dios para siempre, vio la zarza ardiendo, la palabra dice que el Señor le habló desde la zarza, le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Aquí estamos viendo algo muy parecido que le pasa también a Josué, porque el Señor le dice a Josué, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y Josué se quitó, alabado sea Dios para siempre, sus zapatos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Mire, y quitarse los zapatos garantizó, bendito sea Dios para siempre, que él hablara con Josué. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una persona divina del cielo hablando con sus siervos de la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Mire, debemos quitarnos los zapatos. Bendito sea Dios para siempre. Quitarse los zapatos, en verdad indicaba que Josué renunciaba a todo el señorío y el liderazgo, dando a Cristo el control total. O sea, nosotros que nos creemos santos y que creemos que todo lo sabemos, necesitamos rendirnos en las manos del Todopoderoso, entregándole a Él todo el señorío de nuestras vidas, para que sea Él quien nos direccione, para que sea Él quien nos dirija. Bendito sea Dios para siempre, porque nosotros, alabado sea Dios para siempre, mientras estemos luchando con nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer, sabiendo que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que separados de Él, dice la Biblia, que nada podemos hacer. Si estamos separados de Dios, nos secamos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúchame bien. Y en todo este capítulo 5 del libro de Josué, tenemos 4 pasos a la victoria. Número 1, la muerte a sí mismo, representada a través de la circuncisión. Número 2, aleluya, el testimonio de la sangre del Cordero, que estaba representado por la Pascua, bendito sea Dios para siempre, representando al Cordero que sería molado en la cruz del Calvario para redención de la humanidad. Y el número 3, alimentarse de la Pascua de Dios, es decir, como el trigo viejo que se comió en la tierra donde fluye leche y miel, que el pueblo comió del trigo viejo, y tan pronto comió de ese trigo, entonces desapareció el maná. Dice la palabra que al día siguiente, cuando el pueblo comió la Pascua, entonces desapareció el maná y el pueblo nunca más volvió a tener maná. Alabado sea Dios para siempre, porque ese trigo que se comió en la tierra, que fluía leche y miel, representaba
la palabra de Dios, lo que significa que tanto usted como yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios.